Hola amiguitos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, voy a terminar el ciclo este de Maupassant con pena. Me gustaría seguir leyendo más, me gusta tanto Maupassant. Qué bueno. Pero ya llevo 6 novelas con esta y voy a leer otra cosa. Además que he visto que por ahí por Wallapop, si os gusta Maupassant, por Wallapop digo, por YouTube, si os gusta Maupassant, podéis escuchar más relatos cortos en otros canales de YouTube. Y bueno, yo quiero ofrecer cosas originales, no sé, no me sale la palabra, en fin, que no haya en otros sitios, cosas nuevas quiero ofrecer. Y por eso pues voy a leer otros autores, no solamente este, aunque me encanta. Y bueno, hoy como es el último día, voy a hablar un poco de su vida. Pues Maupassant nació en 1850 y murió en 1893, o sea, solamente tenía 43 años. Imaginaros si hubiera vivido más. Y las obras tan maravillosas que dejó. Bueno, él venía de una familia de una familia burguesa. Su madre en la infancia había sido amiga de Flaubert y luego Flaubert a él le echó una mano. Lo introdujo, creo que fue Flaubert quien lo introdujo, en las veladas de Sudán, se llamaba las veladas que hacía Zola con otros escritores, incluso con intelectuales de su época que se reunían, y pues ahí se reunía también Maupassant. Y bueno, y aprendería mucho de esas reuniones, hablando con genios. Su primera obra que tuvo éxito fue Bola de Sebo, este relato que os he hablado, está ambientada en la guerra franco-prusiana. Y se llevó un premio, se presentó a un concurso y se llevó un premio. Y entonces todos se quedaron muertos porque descubrieron en esa obra, descubrieron el talento de Maupassant. Esa obra está basada, creo, en hechos reales, que es una historia que él había oído y la plasmó. Él era un escritor de tipo realista también, intentaba la realidad, llegarla a su obra y lo conseguía, a mi modo de ver. Y bueno, este hombre nunca se casó, no tuvo hijos, pero era muy mujeriego, entonces tuvo mucha aventura con mujeres casadas, con prostitutas. Y al final, pues esa vida libertina que llevaba, pues le pasó factura porque cogió la sífilis y murió en un hospital psiquiátrico porque la sífilis afectaba al cerebro, pues como le pasó a Nietzsche, lo mismo. Murió enfermo mental. Tuvo también un hermano que se suicidó, o sea, venía ya de familia con tendencia melancólica, la madre también, y depresiva. Y bueno, ¿qué más digo? Se me ha ido la olla. Me quedé en blanco. Bueno, pues eso, que murió muy joven y... Bueno, tiene novelas también, escribe novelas muy interesantes, por ejemplo, Bel-Ami. Bel-Ami es una novela de extensión bastante, leí hace tiempo, que se ha llevado al cine también, incluso ahora hay una versión nueva, no hace mucho, ahora menos de un año, vi una versión de Bel-Ami que lo hacía el actor este de Crepúsculo, el guapera este, y versiones antiguas. Pues es la más conocida, tiene también Una vida, que trata de una mujer, cuenta la vida de una mujer con su hijo, que se sacrifica por el hijo, en fin, cosas reales, que está contando cosas que estamos viendo, ya estoy viendo en los relatos, pues la novela más todavía. Y bueno, Bel-Ami es la historia de un hombre que es un trepa, que quiere ascender, sea, como hay tantos ahora, tantos trepas, que no quiero nombrar a nadie, pero está en la mente de todos. Qué bueno que no tiene escrúpulos y entonces él lo que quiere es triunfar, quiere el poder, entonces empieza como periodista y acostándose con una o con otra o tocando las teclas por aquí y por allá, haciendo la pelota uno y a otro, consigue llegar arriba, ¿no? Esta novela de Bel-Ami yo le veo relación porque habla también de el periodismo, falso periodismo, que lo estamos viendo hoy día también, total. Habla también de Porra, no me sale la palabra. Ahí no me sale. En fin, de esta gente que invierte en bolsa, no sé cómo se llama eso, invertir para luego ganar mucho dinero.
habla también de eso. Hay otra novela de Zola que se llama El dinero, que yo creo que está emparentada con esta. Bueno, él vivió en la época de Napoleón III, no pasa totalmente. Y bueno, fue una época esplendorosa, aunque había llegado Napoleón III al poder. Bueno, llegó en unas elecciones, pero después dio un golpe de Estado. Pero fue una época próspera para Francia. Se construyó, se hicieron muchas construcciones, pero también había mucha, no me sale la palabra, no me sale, ya veremos, que también hay ahora, en fin, esto de apostar poco dinero para ganar mucho, eso era. Y en la del dinero de Zola también trata un tema parecido, yo le veo una correlación con Bellamy. Bueno, el último relato está leyendo mucho y no sabía cuál elegir, porque como me gustan todos, al final elegí uno que a lo mejor, seguro que no es mejor que el otro, pero tiene mucha profundidad psicológica también y trata un problema que está afectando también hoy día. Y como él, es increíble como él hace más de 100 años, porque murió en 1893, viera la vida de una manera que la vemos ahora. Entonces por eso voy a leer este. Se titula el relato Suicida y como es corto lo voy a leer de una sola vez, ¿vale? Pues allá uno. Apenas se pasa un día sin que se lea en algún periódico noticias como la siguiente. En la noche del miércoles al jueves, los vecinos de la casa número 40 de la calle fueron despertados por 2 disparos de pistola. El ruido partía de un aposento habitado por el señor X. Al abrir la puerta se encontró al inquilino bañado en sangre y tenía aún en la mano el revólver con el que se había dado la muerte. El señor X tenía 57 años de edad, gozaba de crédito honorable y tenía todo lo que hace falta para ser feliz. Se ignora la causa de su funesta determinación. Qué dolores profundos, qué penas del corazón, qué desesperaciones ocultas y agravios insufribles impulsan al suicidio a estas gentes que son felices. Se buscan, se imaginan unos dramas de amor, se sospechan desastres económicos y como no se descubre jamás nada preciso, se pone sobre estos muertos la palabra misterio. En cierta ocasión cayó en nuestras manos una carta que estaba sobre la mesa de uno de esos suicidas sin causa conocida y que había escrito durante la última noche junto a la pistola cargada. La creemos interesante. No revela ninguna de esas grandes catástrofes que se buscan siempre para explicar estos actos desesperados, pero nos pone al descubierto la lenta sucesión de las pequeñas miserias de la vida, la desorganización fatal de una existencia solitaria de la que han desaparecido uno tras otro todos los sueños. Nos explica, en fin, la causa de esos finales trágicos que únicamente las personas nerviosas y sensitivas comprenderán. Bueno, esta es la carta del suicida. Comenzamos a leerla. Es medianoche. Cuando haya terminado esta carta me mataré. ¿Por qué? Voy a intentar decirlo, no para que los que lean estas líneas, sino para mí mismo, para reforzar mi ánimo desfalleciente y compenetrarme bien con la necesidad ahora ineludible, fatal, de este acto que no podría ser retrasado. He sido educado por unos padres sencillos que creían en todo y yo he creído igual que ellos. Mi sueño duró mucho tiempo. Los últimos jirones acaban de desgarrarme. Desde hace ya algunos años sucede un fenómeno extraño. Todos los acontecimientos de la existencia que antes resplandecían ante mis ojos, como los de la aurora, me parecen descoloridos, sin vida. La significación de las cosas se me parece en toda su realidad brutal, y hasta la verdadera causa del amor me ha disgustado pese a sus poéticas ternuras. Somos los juguetes eternos de ilusiones estúpidas y encantadoras, constantemente renovadas. Cuando he ido envejeciendo me había resignado a la horrible miseria de las cosas, a la inutilidad de los esfuerzos, a la vaciedad de las esperanzas, cuando una nueva luz sobre la nulidad de todo esto se me apareció esta noche, después de cenar. Antes yo vivía contento, me encantaba todo, las mujeres que pasan, el aspecto de la calle, los lugares en que vivía y me interesaba incluso por la forma de mis trajes. Pero la repetición de las mismas imágenes ha acabado por llenar mi corazón de cansancio y fastidio, como le ocurriría a un espectador que entrase todas las noches a ver el mismo espectáculo en el mismo teatro.
Me levanto todos los días a la misma hora desde hace 30 años. Y en el mismo restaurante desde hace 30 años como a la misma hora, en los mismos platos que me sirven mozos diferentes. He intentado viajar, pero el aislamiento que se experimenta en los lugares desconocidos me da miedo. Me he sentido de tal manera solo sobre la tierra y tan poca cosa que he emprendido rápidamente el regreso a casa. Pero entonces la inmutable fisonomía de mis muebles que están colocados desde hace 30 años en el mismo sitio, el deterioro de mis sillones que había conocido recién estrenados, el olor de... Jolín, que no puedo pasar la página. Lo leche. Que no puedo pasarla ahora. De mi apartamento, pues cada vivienda toma con el tiempo un olor particular. Me daban todas las noches las náuseas de costumbre y me originaban la negra melancolía de vivir así. Todo se repite incesantemente y lamentablemente. La manera, siempre igual, que tengo de meter la llave en la cerradura, el sitio donde se encuentra mi cerilla siempre, el primer vistazo a mi habitación cuando el fósforo se enciende, me producen unos locos deseos de arrojarme por la ventana y de acabar con esos acontecimientos monótonos, de los que no hay posibilidad de escapar. Siento todos los días al afeitarme un deseo refrenable de cortarme la garganta y mi cara, siempre la misma, llena de jabón hasta los pómulos, que veo en el espejito, me ha hecho llorar de tristeza más de una vez. Ya ni siquiera puedo soportar a mi lado gentes que antes veía con agrado. Las conozco tan bien que ya sé lo que van a contestar y veo el molde de sus pensamientos inmutables en los pliegues de su razonamiento. Cada cerebro es como un circo en el que gira eternamente un pobre caballo encerrado. Sean lo que sean nuestros esfuerzos, nuestras vueltas y cambios de dirección, el límite está muy próximo y nos cerca de una manera continua, sin posibilidad de salidas imprevistas que nos lleven a lo desconocido. Hay que girar y girar siempre con las mismas ideas, las mismas alegrías, las mismas diversiones, las mismas costumbres, las mismas creencias y los mismos descorazonamientos. Esta noche había una niebla terrible, envolvía todo el bulevar, cuyos mecheros de gas estaban tan oscurecidos que parecían unas teas humosas. Una carga más pesada que de costumbre me pesaba en los hombros. Probablemente había hecho mal la digestión, pues una digestión buena lo es todo en la vida. Ella es la que da inspiraciones al artista, deseo amoroso a los jóvenes, idea brillante a los pensadores, la alegría de vivir a todo el mundo y permite comer mucho, lo que es aún mayor felicidad. Un estómago enfermo tiende al escepticismo, a la incredulidad, hace germinar los negros pensamientos y los deseos de matarse. Lo he observado con mucha frecuencia. Tal vez yo no me mataría si hubiese hecho bien la digestión esta noche. Cuando me senté en el sillón, en el mismo sillón de todos los días, desde hace 30 años, eché una mirada a mi alrededor y me sentí presa de una angustia tan horrible que me vi ya muy cerca de la locura. Intentar hacer algo para escapar de mí mismo. Toda ocupación me espanta y me resulta más odiosa aún que la inacción. Entonces pensé poner orden en mis papeles. Desde hace mucho tiempo pensaba en la necesidad de limpiar los cajones de mi armario, pues desde hace 30 años meto en el mismo mueble sin orden ni concierto mis cartas y facturas, y el desorden de esta mezcolanza me ha causado muchos disgustos y fastidios. Pero experimento al cansancio físico y moral cuando pienso que he de ordenar algo, que no he tenido jamás ánimo para ponerme a hacer ese trabajo odioso. Me senté, pues, ante mi secretaire y lo abrí con el propósito de hacer una selección de mis papeles antiguos y destruí una gran parte de ellos. Primero me quedé perplejo ante ese montón de hojas amarillas, después cogí una de ellas. Oh, no toquéis jamás este mueble, este cementerio de correspondencia de antaño, si le tenéis apego a la vida. Y si lo abrís por azar, coger a manos llenas las cartas que contiene, cerrar los ojos para no leer ni una sola palabra, para que ni un solo rasgo de una letra olvidada y reconocida de repente os abrirme de golpe en el océano de los recuerdos. Echad al fuego esos papeles mortales y cuando estén convertidos en ceniza, aplastarlos en un polvo invisible, o de lo contrario estaréis perdidos, como lo estoy yo desde hace una hora.
Las primeras cartas que releí no me interesaron, además eran recientes y pertenecían a personas que aún viven y a las que encuentro todavía con bastante frecuencia y cuya existencia no me afecta apenas. Pero de repente un sobre me hizo estremecer. En él estaba escrito mi nombre con una letra de rasgos grande y amplio, y bruscamente me saltaron las lágrimas a los ojos. Era de uno de mis mejores amigos, el compañero de mi juventud, el confidente de mis esperanzas, y se me apareció tan nítidamente con su sonrisa de niño bueno y la mano tendida hacia mí que me estremecí hasta los huesos. Sí, los muertos vuelven a la vida, pues yo le vi. Nuestra memoria es un gran mundo, más perfecto que el universo, devuelve la vida a lo que ya no existe. Con mano temblorosa y mirada obnubilada releí todo lo que me decía y en mi pobre corazón acongojado sentí un entristecimiento tan penoso que me puse a dar gemidos como a quien le están apaleando. Entonces fui recordando toda mi vida de la misma manera que se remonta el curso de un río. Reconocí a gente olvidada, de quienes desde hacía mucho tiempo ya no sabía ni su nombre. Solo su imagen vivía en mí. En las cartas de mi madre volví a encontrar a los viejos criados, el aspecto de nuestra casa y los pequeños detalles insignificantes que se graban en el espíritu de los niños. Sí, he vuelto a ver de repente a mi madre con sus antiguos vestidos y las diferentes fisonomías que tenía según las modas de la época, así como los peinados que sucesivamente me había llevado. Y sobre todo, como más la veía, era con un antiguo vestido que tenía unos adornos de ramas. Y me acordé de una frase que me dijo un día que llevaba este vestido. Robert, hijo mío, si no te pones derecho, serás toda tu vida un jorobado. Después, al abrir otro cajón, me encontré de repente frente a frente con mis recuerdos de amor. Una botita de baile, un pañuelo desgarrado ya, una liga incluso, un mechón de cabellos y unas flores secas. Y al recordar los dulces amores de mi vida, cuya heroína aún viven hoy, pero tienen sus cabellos completamente blancos, caí en la amarga melancolía de las cosas que se han ido para siempre. Esas frentes jóvenes donde aletean unos cabellos dorados, la caricia de las manos, la mirada que habla, los corazones que laten emocionados, esa sonrisa que promete los labios, esos labios que prometen el abrazo y el primer beso. Ese beso sin fin que hace cerrar los ojos, que aniquila todo pensamiento y en la inconmensurable dicha de la posesión gozosa, ya cercana. Al coger a manos llenas estas viejas prendas de las ternuras del pasado, las cubrí de caricias furiosas y en mi alma destrozada por los recuerdos volví a ver cada una de mis amadas en el momento de la separación y sufría un suplicio más cruel que todas las torturas imaginadas por toda la fábula del infierno. Ya solo quedaba una carta, la última, estaba escrita por mí y había sido dictada 50 años antes por mi profesor de caligrafía. Hela aquí. Mi querida mamaita, hoy cumplo 7 años, es la edad que ya se tiene razón, y la aprovecho para darte las gracias por haberme dado la vida. Tu hijito que te adora, Robert. Había acabado, había llegado a la fuente, y bruscamente me volví para contemplar el resto de mis días. Vi la vejez, odiosa y solitaria, y sus achaques ya próximos, y todo definitivamente acabado. Mi revólver está ahí sobre la mesa. Lo cargo. No volváis a leer jamás vuestras cartas viejas. Y he aquí cómo se matan muchos hombres en cuya vida se escudriña en vano para descubrir grandes tragedias. Fin. De suicidas. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Y bueno, me ha llamado la atención que dice que está en ese estado porque ha tenido una digestión mala. Y que si hubiera tenido una digestión buena, a lo mejor no estaba así. Y que la base de la felicidad es una digestión buena. ¿Y cómo escribió esto en el siglo XIX? Porque esto es verdad, ahora, ¿no? Porque yo, bueno, no sé de cosas de ciencia, yo soy de letras, pero me estuve interesando un tiempo por la biología y entonces estuve leyendo que ahora se considera como un cuarto cerebro el estómago, que también tiene el estómago, bueno, células nerviosas, neuronas, en cierto modo, y que nos mandan órdenes al cerebro, y que efectivamente, como dice este hombre, pero que entonces eso no se había investigado, o sea, qué capacidad de introspección.
una mala digestión o el tener mal el estómago, eso te afecta directamente al estado de ánimo, te puede poner un ánimo depresivo, o si tienes una buena digestión puedes estar muy bien, ¿no? Pero yo creo que esas cosas no se sabían en esa época, además él no era ningún científico. Se ve que era una persona que tenía una capacidad de introspección muy grande y bueno, hoy en día el tema de los suicidios está al orden del día y a veces con gente que aparentemente es feliz. A mí me llama la atención y lo leo a veces, aunque se publica poco, se tiene oculto. Pues, por ejemplo, una modelo en pleno éxito de su carrera que se ha suicidado, joven, adolescente. Hay muchos suicidios de gente famosa, que son cantantes, famosos, actores, un porcentaje muy grande de esa gente que en teoría debe de ser feliz, ¿no? Y es lo que aquí está analizando, o sea, tiene plena validez hoy. Y otra de las cosas que me llaman la atención, y que lo dije yo sin haber leído este relato, digo yo en alguna ocasión que en la vida tiene que haber novedades. Y necesitamos correr riesgos. Porque si no tenemos novedades, la vida sería como ir a un teatro, si hacemos siempre lo mismo, sería como ir a un teatro y saber el final de la comedia, ¿no? Entonces sería un aburrimiento. Y eso lo nombra aquí, yo no lo había leído, es que se me ocurrió a mí. Entonces, sí, las personas necesitamos novedades, correr riesgos. Y hay gente que para correr riesgos, como ocurría en el relato del otro, el anterior, no, el otro, el tizón, creo que se llamaba, sí, del palo, no me acuerdo cómo era, del fuego. Pues hay gente que para correr riesgos y para dar emoción a su vida, que es algo que necesitamos, porque si no caemos en un estado, la depresión es eso, la ausencia de estímulos, uno no quiere nada, ¿no? Recurren a hacer daño a los demás. Incluso ya se han dado casos que la gente por diversión. Por cierto que tiene aquí un relato él, pero muy largo, no lo voy a leer. La casa Toilet, qué bueno que trata ese tema también. Y bueno, y ya corto. Venga, que tengáis muy buen día. Ya volveré el lunes y leeré un relato de Pedro Antonio Alarco. Venga, saludos.